Recibimos en el estudio al doctor Juan Gabriel Sabre, presidente de la Sociedad Siria de Socorro Mutuo en esta ciudad, quien ha estado participando siempre acá fuertemente, también toda nuestra producción. Hoy particularmente para seguir conociendo un poquito más sobre este conflicto en Medio Oriente que realmente nos duele, nos preocupa las noticias. Y bueno, sabemos que siempre realmente está, primero muy interiorizado, sabiendo también de toda esa historia, larguísima, milenaria historia, ¿no? Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Es una emoción para mí estar nuevamente en este lugar. Qué bueno. Sí, es una emoción porque hemos compartido con vos muchos años en esto, después de varios años solo haciendo el programa, Sí. entre líneas, y bueno, ya en el 2023, fines de noviembre, finalizamos un nuevo ciclo. Y bueno, en este año 2024 nos tomamos un recreo, ¿no? Pero ya en algún momento se retomará. Bueno, Pero subiendo las escaleras y viendo gratos momentos y muy intensos también, sí, porque hacer un programa en vivo, vos tenés mucha experiencia en esto, no es una cuestión menor, ¿no? Y sí. bueno, lo hicimos con más defectos que virtudes, pero intentamos siempre brindar un mensaje a la comunidad, ¿no? Claro. Hablando de mensaje a la comunidad, hace unos días estuvimos charlando un rato con nuestro querido amigo Ajet, contándonos un poquito de su experiencia familiar, del conflicto en Medio Oriente. Sos un estudioso, tenés tus raíces en Siria. ¿Qué nos podés contar para seguir aclarándonos este complejo panorama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, vamos en forma muy sintética. Sí. Esto se remonta al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis en adelante, donde en la zona actual de Irak, un lugar que se llamaba Ur, Sí. vivió Abraham con su esposa Sara. Sí. Sara no podía concebir, entonces era parte de la cultura de ese momento elegir a una mujer dentro de las que servían al jefe de la familia y poder concebir y de esa manera garantizar la descendencia, ¿no? Sí. Fue así que Abraham concibió un hijo con Agar, que era una egipcia, y de ahí nace Ismael. Ismael es el primer hijo de Abraham. Después, por una cuestión de que Dios así lo decide, debido a lo que dice la Sagrada Escritura, o teniendo en cuenta lo que dice la Sagrada Escritura, Sara queda embarazada y de Sara nace Isaac. Sí. Obviamente, ¿quién es el hijo legítimo? Fue una batalla ahí. Claro. En realidad el primer hijo de Abraham fue Isaac, pero con su esposa legítima fue Isaac. Desde ahí, conflicto va, conflicto Ismael viene. Ismael con la servidumbre, Isaac sí, con su mujer. Exacto. Isaac Abraham con Sara se trasladan con su hijo a Egipto. Sí. Luego son ahí 400 años esclavizados por el faraón, los distintos faraones. El que se queda en esa tierra es Ismael. Por lo tanto, Ismael para los árabes, para el mundo árabe, es el patriarca de esa tierra. Por lo tanto, esa tierra por historia pertenecería a los árabes. Después viene la continuación de la historia con Moisés, que el liberador del pueblo judío y todo lo que fue el éxodo y lo que fue llegar a la Tierra Santa. Sí. En la Tierra Santa, Moisés puede visualizar la Tierra Santa, pero Dios le dijo, porque vos me desobedeciste, no vas a ingresar a la Tierra Santa, y lo hizo Josué. En lugar donde le dijo eso Dios a Moisés, que alcanzó a visualizar la Tierra Santa pero no pisarla, se llama el Monte Nebo, que es un monte que está ubicado en la actual Jordania, y es la posibilidad que yo tuve hace 2 años cuando estuve de observar ese lugar, que es realmente bellísimo, ¿no? Y ahí comienza la incursión a través del río Jordán, batallas mediante, donde el pueblo Israel recibe lo que sería la actual Palestina como tierra para vivir. Ahí cortamos parte de la historia y nos vamos a
el siglo pasado y parte de este siglo, no Sí. estamos hablando del 1945 en adelante, para que la gente lo entienda, y de paso hacer referencia, que cuando hace unos días me preguntaban sobre esta situación, y por ahí es muy difícil explicar esto, y retomé una nota que vos me hiciste en noviembre, para aproximadamente el 15 de Sí. noviembre, hablando sobre esto, e hicimos de la programación de acá, de Entre Líneas, con la ayuda de ustedes, un programa que se llamó Conflicto en Medio Oriente, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo pudimos explicar con gráfica, con videos, lo que pasó. Pero para los que nos están escuchando ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío, obviamente, sufrió un genocidio con el Sí. tema de Hitler, que con más de 6 millones de judíos, ¿no? ¿Qué generó esta situación? Que las Naciones Unidas expresaron en conjunto, tenemos que darle un territorio al pueblo judío para que estaban dispersados por distintas partes del mundo. Sí. Y es ahí que sucede algo por ahí impensado, ¿no? Le dieron 3 posibilidades. Una de las posibilidades era establecer un Estado en el continente africano, Sí. otra en la parte de Rusia y China, y la otra, que le va a llamar muchísimo la atención Sí. a los televidentes, es la Patagonia Argentina. Ellos dijeron, ninguno de esos lugares queremos nosotros queremos volver a Jerusalén, que bíblicamente es el lugar sagrado. Jerusalén, que por ahí lo podemos ver en el mapa, ahí es sobre el sector izquierdo de la pantalla sería, Jerusalén es el lugar donde se congregan las 3 religiones monoteístas más importantes de la humanidad. Cuando se dice monoteístas son 3 religiones que coinciden en la creencia en un solo Dios creador y Dios Padre. Claro. La religión judía, a través de su libro sagrado, el Torá; la religión islámica, a través de su libro sagrado, el Corán; y el cristianismo, que retoma el Antiguo Testamento con la venida de Jesús, que para los cristianos consideramos que Él fue el verdadero liberador del pueblo de Israel, no un pueblo, no un líder con armas, sino un líder que predicó el amor, murió colgado en una cruz por toda la humanidad y resucita al tercer día, y al resucitar es el fundamento de la fe para todos los cristianos en el mundo, que seguimos a un Jesús que está vivo. Los judíos lo siguen esperando, y los musulmanes, por el otro lado, con el Islam, su libro sagrado, que fue realizado por el profeta Mohammed, que lo reconoce a Jesús como profeta, pero no lo reconoce como el Hijo de Dios. Jesús resucitado, ¿no? Es Sí, una historia entonces milenaria, milenaria, sí. bíblica, que, salvando la diferencia religiosa y política y terrenal, de muchos conflictos y eternos conflictos. Bueno, pero el conflicto, muy bien dijiste, religioso en primer lugar, hasta el día de hoy, y ya vamos a explicar por qué. Político, obviamente, y militar. Claro. Cuando los judíos dicen que no, desoyen la resolución de las Naciones Unidas, ellos hacen una convocatoria y comienzan los judíos a viajar a Jerusalén y a instalarse en Palestina. Sí. Se llama ahora Israel, pero hay una parte que es Palestina también. Es algo muy confuso, después lo vamos a ver si tenemos tiempo en el mapa, pero llega un determinado momento se divide a través de la línea verde, que se llama, porque Sí. por ahí estas cosas se resuelven en una mesa de café o en una mesa así como estamos hablando, que es de terror lo que te voy a decir. Claro. Se puso una fibra verde, un fibrón verde, donde se dispuso que el 55% de Jerusalén sea para los judíos y el 45% para los palestinos, a partir del año 47-48. ¿Qué es lo que sucedió después? Que no cumplió el Estado de Israel la decisión de respetar ese territorio, sino por el contrario, con sus aliados poderosos Sí. que tiene en el mundo Israel, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, más otros países occidentales, han apoyado sistemáticamente el avasallamiento que ha tenido el Estado de Israel hacia todo lo que es la actual Palestina
y todo el territorio que Palestina ha perdido a lo largo de estos 75 años. Entre ellos la franja de Gaza. Franja de Gaza. ¿Esto va camino a la desaparición como territorio? Mira, creo que, no sé si alcancé a pasarle un mapa de cómo era Palestina en el año 45 y cómo es ahora. Ahí está, mira. Mira, sí. Gracias. El pueblo árabe palestino en 1946 y así es ahora. Claro, ¿no? Eso es algo que yo subí en Facebook en su momento y fíjense que el color verde de lo que sería una sandía era todo era el pueblo árabe, todo lo que vos ves en verde hasta el 46, sí. Después con el avance del tiempo, pero un avance no diplomático, no de hablar, váyanse árabes ustedes acá, no, con ejército, con armas, con misiles, con tanque, con ametralladora, con un ejército muy fuerte. El pueblo palestino, hay un nombre que se llama en árabe intifada. ¿Qué es la intifada? Es aquellos árabes palestinos que se tapaban con un pañuelo todo el rostro y solamente quedaban los ojos y agarraban piedras para defenderse del ejército de Israel. Porque el ejército de Israel los mataba, destruía sus casas con topadora y destruía los árboles de olivo, que es para nosotros las vaquitas que nos dan la leche. Es una cosa, eso es de terror lo que pasa, ¿no? Bueno, ellos fueron avanzando y por ahí hay una linita final en la cuarta imagen de izquierda a la derecha, que es la Franja de Gaza, que una vez lo explicamos muy bien con vos. Franja de Gaza es como ir de Nogoyá a Victoria, ¿te acuerdas? Sí, sí, 40 kilómetros lineales, 6 kilómetros en su amplitud. Y eso es lo que después del 7 de octubre, hay que decir todo lo que corresponde, hubo un ataque en Tel Aviv donde murió gente inocente, pero donde le dio pie justamente al ejército de Israel. El ejército de Israel, para que quede clarito, una cuestión es el pueblo judío, otra cosa es el pueblo palestino, pero otra cuestión es el ejército y el actual primer ministro de Israel, que fue elegido 5 veces como primer ministro, que sería un presidente de la nación para nosotros, por lo tanto tiene el aval del pueblo judío, por lo tanto el pueblo judío también termina siendo cómplice también de esta situación, de una situación tremendamente injusta, porque no hay forma de que... muertes inocentes hay de todos lados. De todos lados. A ver... Como un objetivo, muchas veces se habla de objetivos militares, pero también muchas muertes, y esas muertes... bueno, se multiplican. Sí, esas muertes se multiplican. Viene bien para hacer la aclaración. Ninguna muerte para ningún lado es lo que uno pregona. Si muere gente inocente como murió el 7 de octubre de 2023, el repudio de uno. Sí. Pero que digan también las muertes que todos los días, que son silenciadas por los medios hegemónicos internacionales que responden a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Francia le pidió ayer Macron al líder del Estado de Israel que deje de invadir el Líbano. No. Esto fue ayer, Miguel, ayer sí. 6 de octubre. ¿Por qué? Porque acá, yo te lo soy fuera de cámara, está el grupo Hamas o Hamas, que es un grupo para el mundo árabe, es un partido político sí. que hay que ver. A ver, nosotros tenemos, para entender algo de lo que sucede en Oriente, no podemos verla desde la óptica de Occidente. Porque nosotros vivimos en libertad, votamos a veces por demás 4 o 5 veces en el año, tenemos la alternancia del poder, tenemos democracia. Allá no es distinto, porque si bien acá la Iglesia Católica, entre comillas, es la mayoría de los bautizados los argentinos, acá conviven judíos, musulmanes, las distintas iglesias cristianas, no pasa nada. Pero allá la cuestión religiosa es muy pesada, sí. Porque allá la mayoría de todo lo que estamos hablando es una cuestión de Alá, de Dios. Entonces, ¿quiénes son los invasores para el pueblo árabe, sirio, libanés, en la Franja de Gaza, Cisjordania, que es una partecita que aún queda del Estado árabe, y para ellos los invasores son los judíos.
el Estado judío y el atropello que está haciendo el Estado judío. Y en tal sentido, en nombre de Alá, en nombre de Dios, se puede matar, se puede morir, lo extremo total. Los extremos son malos. Ah. Hamas es un grupo que responde con violencia ante una violencia también. Sí. Porque ellos ¿a qué respondieron? Ante un invasor. Si vos, como le decían en aquel programa del año pasado, si a vos te dan el centro de la provincia de Entre Ríos y te dicen el departamento Estala es para vos y el departamento Villaguay es para los palestinos, el departamento Tala para los judíos, listo, perfecto, pero no, ahora todo Entre Ríos es prácticamente de los judíos y siguen avanzando sobre territorio, por ejemplo, los altos del Golán, que tuve la posibilidad de conocerlo a la distancia, que se llama alto porque es una montaña inmensa, donde en el año 67 los judíos atacaron territorio árabe y se quedaron con ese pedazo de montaña. Y vos, ¿sí qué tiene que ver la montaña? Es que hay muchas zonas de montaña, y esa zona de montaña, estratégicamente, para el ejército es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando ahora, actualmente, hoy en el Líbano? Que el ejército de Israel está avanzando para derrotar a un partido político que para los libaneses se llama Hezbollah o Hezbollah, según como se pronuncie, como yo te decía, sí, es muy difícil trasladar del idioma árabe o hebreo al español, y ellos se reconocen como un partido político, pero que estarían acompañados por Irán, que es otro... Acá viene otra cuestión, cada vez más complejo. Más complejo, ¿por qué? Porque el conflicto es Siria, Líbano, Palestina, Israel. Sí. Jordania no, que está más abajo, que por ahí lo podemos ver en el mapa, que tuve la posibilidad de estar en Jordania, es otro país, Jordania, hay un rey, que es el encargado. Ahora, ¿cuál es el problema actual? Irak está destruido, que es el que tiene límite con Siria y con Israel, lo destruyeron, ¿te acuerdas? Con la famosa armas químicas, con el sanguinario de Saddam Hussein, no encontraron una arma química, pero hicieron desastre, destruyeron un país, murieron miles y miles de árabes, pues ellos son árabes y la mayoría musulmán. Pero en el costado, entre Siria e Irak, está un país que es clave en este conflicto, que es Irán. Irán no es un pueblo árabe, Irán es un Estado islámico, se llama Estado Islámico. Entonces, para ellos, para el Estado Islámico de Irán, donde ellos sí son pesados, ellos tienen poder militar, no sé de qué cantidad de armamento, pero ojo con Irán, porque Irán, fíjate vos lo que piensa Irán, dice, Estados Unidos es el maligno, es el Satán mayor, y el Satán menor, el diablo menor, es el Estado de Israel. Con lo que implica que esto va a dar para mucho más. Gabriel, hasta un próximo encuentro donde sigamos conociendo mucho más. Realmente es enorme, es complejísimo y, como decíamos, una historia de enfrentamientos milenarios que nos está encontrando hoy, lamentablemente, nuevamente con matanzas. Tremenda, ¿no? Solamente una cuestión. Cuando a Israel lo bombardean, y esto muy poca gente lo sabe, tiene lo que se llama un domo, que es como un escudo invisible, donde los misiles, de 200 misiles, a lo mejor 5 o 6 llegan a lugares objetivos. Sí. Siria no lo tiene, Líbano tampoco, la Franja de Gaza tampoco, porque no tiene un ejército, ¿se entiende? Pero Irán, que tiró varios misiles en estos días, en represalia de que le mataron el líder en pleno centro del Líbano, de Beirut, se tomaron represalia y ellos sí tienen la posibilidad, con un misil, no sé cómo se llama, pero que pueden ingresar al domo y pueden romper con misiles y llegar a los objetivos. Y ahí estamos hoy, 7 de octubre, mañana no sé. El panorama cada vez más complejo. Muy complejo.